jóvenes. Entonces, como les decía, ¿verdad? Nos quedamos en la clase anterior. Nos quedamos en el ensamble microcanónico. El siguiente ensamble que toca ver es el ensamble canónico. Les voy a dar una idea más o menos general antes de comenzar de cómo está la situación, como un repaso para todos. Nosotros tenemos que estudiar el sistema de muchas partículas. Y para hacer el estudio de los sistemas de muchas partículas, uno necesita, para hacer el estudio microscópico, uno necesita recurrir a métodos estadísticos, porque es imposible poder resolver ya sea la ecuación de Schrödinger o las ecuaciones de Newton para un sistema del orden del número de Avogadro de partículas o más grande. Entonces, recurrimos a métodos estadísticos. Y uno de los métodos estadísticos es el conocido método de ensambles que fue ideado por Gibbs. En el método de ensambles, uno lo que pensaba era de que en lugar de hacer promedios sobre el tiempo, lo que establecemos son promedios sobre un ensamble. Es decir, construimos un conjunto de sistemas que son idénticos al sistema original, y entonces en donde nosotros podemos hacer rearreglo de la situación microscópica siempre y cuando todas las situaciones microscópicas sean congruentes con una sola descripción macroscópica. Es decir, que las variables termodinámicas sean las mismas. Y entonces, en vez de promediar sobre el tiempo, promediamos sobre el ensamble, sobre ese conjunto de sistemas arreglados que tenemos que son idénticos. Y hacemos algunos postulados, como por ejemplo el postulado de que el promedio temporal es el mismo promedio sobre el ensamble, y que ese promedio temporal o promedio sobre el ensamble debe de corresponder a la propiedad termodinámica, a una propiedad termodinámica dada. Por ejemplo, hay ciertos promedios que nos deben dar la presión, ciertos promedios que nos deben dar el volumen, ciertos promedios que nos deben dar la energía interna, etcétera. Entonces, según la situación que se dé, existen diferentes tipos de ensamble. El primer ensamble, que se llama microcanónico, hace la suposición inicial de que lo que tenemos es un sistema que es completamente cerrado, es decir, que no permite el intercambio de partículas ni energía con el medio ambiente, aislado, mejor dicho, ¿verdad? Eso se llama un sistema aislado, que está completamente aislado, no hay intercambio de materia ni de energía con el medio ambiente. Ese es el ensamble microcanónico. La representación digamos, de aquí probabilística se hace en base a lo que se llama el número de estados, el número de microestados accesibles a un macroestado dado. Y ese número de microestados se encuentra que es proporcional a la probabilidad de que el sistema esté en determinado microestado. Entonces, el número macroestado, perdón. Entonces, en el ensamble microcanónico nosotros le vamos a la letra omega. Omega griega, ¿verdad? Que es función del número de partículas, del volumen y de la energía. Y esta cantidad de omega, digamos, es la que nos permite encontrar toda la termodinámica. A partir de omega, del número de estados accesibles, nosotros encontramos toda la termodinámica. Ese número de estados accesibles está relacionado con los puntos en el espacio-fase. El espacio-fase, recuérdense que es digamos, un espacio de 6n dimensiones que tiene las coordenadas de posición y de momentum de las n partículas que componen el sistema. Entonces, resulta que cada punto en el espacio-fase corresponde a un microestado. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de esa manera, cómo evoluciona el punto, estamos siguiendo una trayectoria en el espacio-fase, y si tenemos un conjunto de puntos o un conjunto de microestados. Entonces, por esa razón es que el cálculo de esta omega se hace calculando el número de puntos, o sea, el número de puntos en el espacio-fase, ¿verdad? Que son congruentes con un macroestado. Entonces, esa es la forma de calcular la omega en el ensamble
microcanónico. Ese cálculo es duro, es difícil, ya lo estuvimos viendo el periodo pasado, ¿verdad? Que el cálculo de esas cantidades es bastante pesada dependiendo del problema. O sea, hay que hacer un análisis estadístico combinatorios a veces un poco difíciles de entender dependiendo del problema. Pero ahora vamos a pasar a un ensamble que es más amigable. Un ensamble que no necesita involucrarse con el cálculo del número de microestados directamente, sino que nos va a permitir calcular la termodinámica a partir de una función más simple. Este es el ensamble canónico. Como les decía, el cálculo de esa omega implicaba el cálculo del volumen en el espacio-fase, delta de sigma, ¿verdad? Porque precisamente esa omega era el volumen prácticamente en el espacio sigma, en el espacio-fase. Entonces, calcular ese delta de sigma, o sea, ese volumen en el espacio-fase era muy duro. El ensamble canónico, que es el que vamos a ver ahora, evita esta dificultad y produce de manera sencilla el factor de Boltzmann. Ese factor de Boltzmann nos va a permitir calcular la termodinámica y los promedios de manera mucho más simple que en el caso microcanónico. Ese ensamble canónico es el más usado. Y vamos a ver entonces nosotros ahorita cuáles son las suposiciones que nosotros hacemos para ese ensamble canónico. En el ensamble canónico, pues entonces esa función omega va a depender no de E, sino que va a depender de aquí teníamos que dependía de la energía, miren, sino que va a depender de una temperatura T. La pregunta es, bueno, esa temperatura T, ¿qué es? Esa temperatura T es la temperatura de un foco térmico. O sea que nosotros estamos suponiendo que tenemos un sistema en contacto con un reservorio, con un foco térmico que tiene una temperatura fija y el sistema puede intercambiar energía y trabajo con ese foco térmico, pero no va a haber intercambio de partículas. O sea que el sistema es cerrado, no es aislado, pero es cerrado, en el sentido que va a permitir el intercambio de energía, pero no de materia. Entonces la función esta omega, que da el número de microestados accesibles, va a ser proporcional no a la energía, sino que a la temperatura T del foco térmico. La descripción gráfica de la situación que se da en el ensamble canónico es la siguiente. La descripción gráfica que se da es que estoy tratando de alejar esta ventana, pero no sé cómo hacerlo. Tenemos el mismo problema, ¿verdad, Jorge, de la vez pasada? Sí, pasa de nuevo. Sí. Entonces, pero parece que ya desapareció por un rato. Entonces tenemos, por un rato nada más, tenemos la descripción gráfica, ¿verdad? Que tenemos el sistema, que sería aquí este montón de partículas aquí en este cuadro. Tenemos el entorno o el medio ambiente, y entonces el sistema puede estar intercambiando calor y trabajo de cualquier tipo, mecánico, eléctrico, magnético, con el medio ambiente. Entonces, entonces en ese sentido, el sistema es cerrado, pero no es aislado. Lo que no permite es el intercambio de materia con el medio ambiente. Esa es la suposición que tenemos en el ensamble canónico. Pues entonces, ese entorno va a ser el reservorio que rodea al sistema y que está a una temperatura T. Ese reservorio es de dimensiones mucho más grandes que el sistema y por lo tanto, la temperatura del sistema va a ser la temperatura del reservorio. Observen que está la propiedad, la situación de que no hay transferencia de energía. Perdón, hay transferencia de energía. No hay transferencia de partículas. Esas dos cosas son importantes. Es lo que se llama un sistema cerrado. El sistema está inmerso en un baño térmico o reservorio de tamaño mucho mayor que el del propio sistema. O sea que eso es importante porque eso nos va a permitir a nosotros la hipótesis de que la energía del sistema es mucho menor que la energía del entorno, o sea que la energía del reservorio. Esa energía del entorno le vamos a llamar energía del reservorio, ¿verdad? Es como que si ustedes tuvieran pues un cubo de hielo, que es el sistema, en el mar, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Sin que permitiera el intercambio de partículas para que la analogía sea más correcta.
Eso es irreal, ¿verdad? Porque el agua cambia de fase e intercambia partículas. Como que si tuviera, por ejemplo, una bola de plomo en el mar. Entonces, eventualmente en el equilibrio, la bola de plomo adquiriría la misma temperatura del reservorio. Ok, vamos a hacer ahora, vamos a entrar ya a cálculos, a cómo se calcula la densidad de probabilidad canónica. La densidad de probabilidad es la función esa que nosotros andamos buscando, ¿verdad? Que es la que precisamente era la omega en el caso microcanónico y que tenía que ver con el número de microestados accesibles. Voy a cambiar un poco la nomenclatura respecto a la que usábamos en el curso anterior porque me voy acoplando a los libros, un poquito a los libros, ¿verdad? Entonces, cuando yo hable de omega, voy a hablar también de sigma, como lo mismo, es lo mismo realmente. O sea, las letras para utilizar la función de probabilidad, ¿verdad? La densidad de probabilidad. Pero nosotros queremos calcular la densidad de probabilidad canónica, ya no la microcanónica, sino que la canónica. Entonces tenemos aquí la situación, tenemos el reservorio, que es el ambiente o el entorno, y tenemos el sistema y todo junto está aislado. O sea, el reservorio más el sistema son un sistema aislado. Son un sistema aislado. El reservorio más el sistema son un sistema aislado. Hay entre el sistema y el reservorio hay intercambio de energía, pero juntos forman un sistema aislado. Eso corresponde a la figura que tenemos ahí. Entonces, sistema más reservorio es un sistema aislado. Vamos a llamarle sistema total a la suma del sistema de interés más el reservorio térmico. O sea, el sistema total es este sistema aislado del cual estoy aquí hablando. Entonces, si el sistema total es un sistema aislado, nosotros podemos tratarlo de manera similar a como lo hicimos con la distribución microcanónica. Podemos tratar ese sistema de describirlo como con el ensamble microcanónico, que es lo que hicimos la vez pasada. O sea, que mejor dicho, lo que se hace para lo que hicieron ustedes cuando vieron el sistema el ensamble microcanónico. Entonces, vamos a tratar de escribir este sistema a través del ensamble microcanónico. Entonces, le vamos a llamar a dw de t a la probabilidad de que el sistema se encuentre en los microestados de sigma de t. Fíjense bien, d sigma de t son los microestados, el número de microestados en el espacio fase. Y dw de t es la probabilidad de que el sistema se encuentre en los microestados. Esto tiene que ver con el volumen del espacio fase. O sea, tiene que ver con el número de puntos que hay en el espacio fase en un volumen. Entonces, en el examen microcanónico nosotros habíamos encontrado que esa probabilidad dWt de que el sistema total, estamos hablando del sistema total, o sea, de reservorio más el sistema S de interés. Como lo estamos tratando microcanónicamente, esa probabilidad es proporcional al número de microestados, o sea, al d de sigma d de t. Y entonces introducimos una constante C acá, y la condición es que va a ser una constante por el número de microestados que hay en una franja del espacio fase que tiene energía entre E total menos delta de E total y E total más delta de E total, y que es cero de lo contrario. O sea, la probabilidad de que, esta es la probabilidad de que el sistema sea tal de que este sea el número de microestados accesibles en un volumen, en un elemento de volumen dado que cumple con esta condición de que la energía está entre E de t menos delta de E de t y E de t más delta de E de t. Y esto es cero de lo contrario. Esto es esencialmente la probabilidad en el ensamble microcanónico. Entonces, como estamos suponiendo el sistema total, yo le voy a aplicar a este sistema total esta relación, esta expresión para el ensamble microcanónico.
Ok. Entonces, vamos a lo que sigue. La condición de normalización para una probabilidad, ¿cuál es? Bueno, la condición de normalización va a ser que el integral de esta W de t sobre todas las posibles valores debe dar 1. Profesor, Dígame. ahí que dice C de t, o sea, ¿qué letra es esa? Ahí arriba. Esta, que no tengo la Sí, manito. sí, Sigma. ahí. Sigma. Ah, Es ok. la sigma griega, ¿verdad? Que ¿verdad? La vamos a utilizar en lugar del omega. Está bien. La sigma era la misma omega que utilizábamos en el microcanónico, ¿verdad? O sea, esto tiene que ver con el cálculo en el espacio fase, del volumen en el espacio fase. Bien, entonces, la probabilidad de que el sistema se encuentre en los microestados de sigma de t. Entonces, esta probabilidad está normalizada. Entonces, si ustedes vienen e integran esta cantidad que está acá, la C sale como todo y esta integral da, lógicamente, sobre estos valores, ¿verdad? Da un delta. Esta es una diferencial, entonces da un delta de sigma de t. Entonces, ese delta de sigma de t, si despejamos la C, vamos a encontrar que la condición, la constante de normalización es 1 entre delta de sigma de t. Delta de sigma de t, entonces, es el número de microestados accesibles, pero ya no en una franja de espesor d, sino que en una capa de espesor delta. O sea, en todo o sea, en toda la capa. O sea, aquí veamos la gráfica. Aquí tenemos, por ejemplo, una superficie en el espacio fase. Esta superficie corresponde a un valor de energía E total. Y esa superficie tiene una franja acá, un espesor delta D de T. Entonces, si yo calculo el diferencial, va a ser un diferencial de esta superficie. Pero si yo calculo un delta, va a ser todos los microestados que hay en este hipervolumen, que está, digamos, limitado por esta hipersuperficie. Este es un hipervolumen en el espacio fase, que tiene espesor delta de E de T. Entonces, en el espacio fase hay, digamos, en este hipervolumen hay un número de puntos. Entonces, ese número de puntos es precisamente pues el número de microestados accesibles, ¿verdad? Que tienen energía entre E más delta de T y E menos delta de E de T. Entonces, si yo integro el diferencial de sigma, encuentro el valor total delta, que es el que encontramos en la constante de normalización que está acá. Okay, entonces, ese diferencial de sigma de t, repito, es un elemento de volumen. Entonces, miren, jóvenes, piensen como que si pensamos en 6n dimensiones. Entonces, realmente es un volumen, es un hipervolumen, no es un volumen de 3 dimensiones. Es un hipervolumen euclidiano, pero de 6n dimensiones. Entonces, ese elemento de volumen, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo escribimos un elemento de volumen? Multiplicamos las coordenadas, las diferenciales de las coordenadas. Entonces, ese elemento de volumen de sigma de t va a ser de Q1, de Q2 hasta de Qn, el producto de todas las coordenadas de posición. De Q1, de Q2 hasta de Qn, separando. Como es total, el diferencial de sigma total son las coordenadas del sistema y las coordenadas de las partículas del reservorio, porque es total. Entonces aquí le pongo una primada para identificar las coordenadas de posición del reservorio de las coordenadas de posición del sistema. Tengo que multiplicar todas los diferenciales porque estoy hablando de un espacio. En este caso sería si son n partículas en el reservorio y son n partículas en el sistema, entonces tengo que multiplicar todas las coordenadas del reservorio y todas las coordenadas del sistema. Entonces, y aquí tenemos las coordenadas de momentum del sistema y aquí tenemos las coordenadas de momentum del reservorio. El número de partículas no tiene por qué ser el mismo, es decir, aquí le puse n pero al reservorio y n al sistema, pero no tiene por qué ser el mismo.
quiero preguntar si ustedes son capaces de ver que ese es un elemento de volumen en el espacio fase. El espacio fase de todo el sistema. Tengo n coordenadas, n1 coordenadas en el sistema y n1 coordenadas en el reservorio. Si quieren, pongámosle aquí 1 y 2 para identificar que, digamos, le estoy diciendo que tengo n1 coordenadas en el sistema y n2 coordenadas en el reservorio. Bueno, de hecho, le ponemos acá n2, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí hay puntos suspensivos porque es hasta dq2n' al producto. Les pregunto, ese es un elemento de volumen en 3n, en 6n por 6n, 6n1 por 6n1 dimensiones. ¿De acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Jorge. Jóvenes. Sí. Ese es el punto de partida. De entender eso van a ir entendiendo lo demás. 6n1 por 6n2 sería... ¿Sería? O sea, ese volumen serían 6n1 dimensiones por 6n2. Sí, porque realmente yo le puse n a los dos, pero no tiene por qué ser el mismo número de partículas en el reservorio que en el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, pongámosle 2 ahí para ser más claro. Que hay n2 partículas en el reservorio y que hay n1 partículas en el sistema, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Ok, entonces, bueno, ese es un elemento de volumen, así como les enseñaron a ustedes en cálculo de multivariable. ¿Cómo se escribía un elemento de volumen? ¿Verdad? Entonces, un elemento de volumen de dimensiones n1 más n2 más n1, 2n1, 3n1 por 3n2. Ok. Podemos agrupar nosotros podemos agrupar de manera conveniente esa expresión. Miren, aquí voy a poner las coordenadas del sistema. Me fue el lápiz y vamos a borrar. Aquí vamos a colocar las coordenadas del sistema. Y los momentos del sistema. Y aquí agrupamos las coordenadas del reservorio por los momentos del reservorio. Para ser consistentes con lo que habíamos puesto antes, le vamos a poner aquí N1 y N2. Después me voy a quedar llamando a N1N porque no es necesario cargar con todo. Entonces acá, ¿verdad? Aquí tenemos separado. O sea que lo que nosotros tenemos acá es un producto de dos diferenciales. El diferencial sigma del sistema por el diferencial sigma del reservorio. Y ese sería el diferencial sigma, o sea, este sería el volumen, el diferencial de volumen de el sistema total, reservorio más sistema. Entonces, dw de t, ¿qué va a ser? Bueno, dw de t, como era sigma por d sigma total, va a ser C por d de sigma por d de r. En el intervalo donde la energía total está entre ET menos delta de t y E de t más delta de E de t. ¿Verdad? Recordando que, entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Este es el volumen de esta capa. El que vamos a calcular, ¿verdad? O sea, al integrar ese d de sigma. Bueno, lo que queremos ahora es la probabilidad de que el sistema se encuentre en d de sigma. Acuérdense que ahí me interesa el sistema. Independientemente de las coordenadas del reservorio. O sea, no me interesa meterme en detalle con las coordenadas del reservorio. Yo quiero calcular la probabilidad de que el sistema se encuentre en d de sigma, o sea, que tenga un volumen d de sigma.
sin importarme lo que ocurre en el reservorio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a permitir que el reservorio tome todos los valores accesibles, no me importa cuáles, porque yo lo que quiero calcular es la probabilidad de D sigma independiente del sistema sin importar los que tome el reservorio. Entonces, lo que vamos a hacer es permitirle al reservorio que tome todos los valores accesibles. Y entonces la probabilidad marginal dw del sistema va a ser la integral de dwt sobre el reservorio. O sea, porque le voy a permitir, voy a sumar solamente sobre el reservorio, ¿verdad? Y esa probabilidad marginal va a ser dw del sistema. Okay, voy a permitir que el reservorio tome cualquier valor y solo me voy a quedar con lo que sobra, que serían los valores posibles para el sistema. Así como se calculan probabilidades independientes. Si yo quiero calcular una probabilidad dada, independientemente de que ocurra una serie de eventos, independientemente de que ocurra otra serie de eventos, sumo sobre las otras series de eventos y me quedo con los restantes nada más. Entonces lo que tengo que hacer es sumar sobre todo el reservorio. Y esta probabilidad marginal va a ser la probabilidad del sistema, ¿verdad? Así como se hace estadísticamente. Entonces, voy a integrar sobre el reservorio, ¿qué? Bueno, lo que era dw total, que era c d de sigma por d del reservorio. Voy a hacer una cosa, voy a hacer una captura de pantalla, me voy a salir y voy a conectarme nuevamente unos 10 minutos más para terminar la exposición, para no dejarla así corta. Entonces voy a hacer una captura de pantalla y luego me conecto inmediatamente para que ustedes vuelvan a conectarse, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Sí, está bien. Ok. Ahorita me voy a salir entonces de la... Algo pasó aquí. Permítanme. Bueno, tengo problemas para pegar este documento, pero... Bueno, no importa. Vamos a salirnos entonces ahorita y nos conectamos ahorita casi de inmediato.